Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a nuestra segunda sesión síncrona de nuestro módulo 10, Transformaciones en el mundo contemporáneo. Bueno, les recuerdo mi nombre, soy su asesor virtual, maestra Mari Carmen Guzmán García. Y es un gusto poder contar con su presencia en esta noche lluviosa, bueno, ya paró un poquito la lluvia, de día martes. Y bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido por la historia mundial. Esta semana nos vamos a enfocar en la Segunda Guerra Mundial y algunos sucesos que ocurrieron posteriores a esta, como la liberación de países en África, los imperios, el muro de Berlín, cómo inicia, cuándo termina la Segunda Guerra y las organizaciones que surgen a raíz de estos sucesos bélicos. Bien, antes que inicie, ¿sí? Ay, perdón, antes de iniciar, le doy la bienvenida. Gracias por acompañarme. Tenemos a Lisbeth, está Carla. Vamos a ver quién más está. A ver, dame un segundo. Creo que nada más. Vamos a checarlo. Sí, Lisbeth García, Carla, muchas gracias por acompañarme. Había otras dos personas, pero creo que se desconectaron. Bueno, esperemos se puedan conectar en un momento más. Y bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. Recuerden que si tienen cualquier duda, podemos reservarla ya sea para el final de la sesión o si consideran que es importante mencionarlo en ese momento, enciendan su micrófono y externen la duda que puedan tener en relación a este tema. Solo quiero corroborar que el audio esté funcionando bien. ¿Se va a escuchar un poquito un zumbido? Solo quiero corroborar que me escuchan. Y ya está. Muy bien, vamos con la presentación de PowerPoint. Y bueno, la verdad es que espero que estén disfrutando este recorrido. Tanto como a mí, me gusta compartir la información con ustedes y darles a conocer pormenores de estos sucesos. Módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo. El orden del día de nuestra sesión. Ya hemos dado la bienvenida. Revisaremos ahora rápidamente, ya que lo hicimos la semana pasada, la dinámica de trabajo solamente para reafirmarla. ¿Cuál es el propósito de nuestra unidad 2? Revisaremos los recursos disponibles en la plataforma, analizaremos a profundidad la evaluación o la elaboración, mejor dicho, de nuestras actividades integradoras, así como otras actividades a llevar a cabo, como son el foro, actividades formativas y socioemocional, que en realidad esta semana no tenemos. Y solucionamos cualquier duda que podamos tener. ¿Cuál es nuestra dinámica de trabajo? De las 4 semanas que consta nuestro módulo, ya estamos en la segunda semana, ¿de acuerdo? Y tenemos las siguientes actividades. 2 actividades integradoras. Estas son durante las primeras 3 semanas. Cada una de estas nos dan 7 puntos para sumar el 42%. Son nuestras actividades integradoras. El proyecto integrador de la semana 4 representa el 30% de la totalidad en la calificación del módulo. Y aquí podemos ver la importancia de realizar nuestro proyecto integrador. ¿Cómo va a ser más fácil llevar a cabo nuestro proyecto? Elaborando nuestras actividades integradoras, dado que con toda esta información podremos elaborar de una manera muy sencilla nuestro proyecto final. Otras actividades, foro de integración también en semana 4, que tiene casi el mismo valor que una actividad integradora, incluso un poquito más. Autoevaluación, ¿qué he aprendido? ¿Cómo me veo a mí respecto a los aprendizajes esperados para este módulo? Autoevaluación, 5%. Nuestros cuestionarios de habilidades socioemocionales, que son 2, uno fue la semana pasada, otro será en la semana 3, los dos juntos nos dan un 10%. Y nuestra actividad de manera general en la plataforma representa el 5% de nuestra calificación final. Ahora, ¿qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué tiene mayor peso? Recuerden que para evaluar sus actividades yo cuento con máximo 72 horas posteriores a su entrega. Esto sin considerar los fines de semana.
hasta ahorita ya he evaluado todo lo que hayan entregado hasta el día viernes, no así las entregas de fin de semana, pero a más tardar el día de mañana ya podrán visualizar sus actividades integradoras evaluadas. Estas se evalúan a través de una rúbrica, la cual todos tienen disponible en las instrucciones de cada una de nuestras actividades. Incluyen 4 aspectos: el cognitivo, que es el que tiene mayor peso con 40 puntos, el actitudinal, comunicativo y el de pensamiento crítico, cada uno con 20 puntos. Para una de las actividades de esta semana, que son Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, vamos a revisar el aspecto cognitivo en el punto de experto, que es el que nos da 40 puntos. ¿Qué es lo que debes de realizar? Hay que elaborar una línea del tiempo en la que expliques claramente los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Hay que grabar un audio en el que argumentes claramente de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la configuración del mundo actual. Hay que subirlo a la nube y compartir la liga en el documento con los permisos adecuados para su consulta. Esta parte es bien importante, tener todos los permisos para su consulta. Hay que realizar un cuadro comparativo donde muestres claramente las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Esta es nuestra actividad integradora 3, ¿sí? El que tiene por título Segunda Guerra Mundial. Ahora, vámonos a revisar nuestra unidad 2. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que la conforma? ¿Cuáles son aquellos puntos que no podemos dejar pasar? En primera instancia, el objetivo de nuestra unidad es el de analizar las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la violencia derivada de este conflicto. Hay que comprender el surgimiento de un mundo bipolar, ¿sí? Bipolar viene de la palabra bi-dos, ¿ok? Vamos a ver por qué bipolar. Conocer los procesos de descolonización en Asia y África, el proceso de desintegración de la Unión Soviética y las principales características de las dictaduras militares en América. ¿Ok? Aquí podemos ver los recursos que tenemos disponibles en la plataforma. Recordemos que todos estos son enunciativos, mas no limitativos. Podemos revisar todo lo que tenemos aquí, lo que tenemos en contenido para aprender más, la bibliografía que nos da la misma plataforma y nosotros realizar nuestra propia investigación. Perdón, para no tener ningún problema mientras explico esto, porque a veces me va un poquito el audio, me voy a permitir apagar la cámara solo mientras doy los temas. Ok, para la primera actividad, que es Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Perdón. Los que están en color azul, los primeros son los recursos que nos van a ayudar principalmente para poder ejecutar e informarnos adecuadamente sobre las actividades o los elementos que nos solicitan. Debemos saber sobre la Segunda Guerra Mundial, su inicio, países del eje contra los aliados, el episodio bélico que marcaría la historia contemporánea. Y todos estos son los que abarcan este punto. También es necesario conocer las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la polarización de naciones capitalistas y socialistas, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por sus siglas URSS, así como Guerra Fría. Y aprender más con todos nuestros recursos es indispensable para poder comprender todos estos sucesos y vincularlos a nuestra contemporaneidad. En primer lugar, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Perdón, déjenme tomar un traguito de agua porque no deja. Y bueno, es un hecho que, es un hecho que la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de todos los problemas que se dan entre 1919 y 1939. Algunos de estos sucesos ustedes ya los analizaron durante la semana pasada y podemos rescatar
la crisis de los pactos internacionales de la Gran Guerra, el fracaso de la Sociedad de las Naciones, incluso la expansión de los estados totalitarios movilizados por un nacionalismo agresivo. Esos son entre algunos hechos. Van a ver también cómo es que inicia este conflicto. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial inicia el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas de Alemania invaden la en ese entonces recién fundada Polonia. De aquí surgen países como Italia y Japón que se alían con Alemania y forman lo que se conoció como el eje Berlín-Roma-Tokio. ¿Por qué se le llama así? Porque son las capitales precisamente de Italia, Japón y Alemania. ¿De acuerdo? Y aquí es donde vamos a ver este eje y también quiénes son los aliados, cuáles son los países contra los que luchan. En este caso será Francia, Inglaterra, incluso Estados Unidos y China. En nuestro segundo recurso, ¿sí? Vamos a encontrar Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Ok, tenemos a estos países en guerra. Y mientras tanto, ¿qué ocurre en Latinoamérica? ¿Participamos? ¿Quiénes participan? Es un hecho que México participa en la Segunda Guerra Mundial con la interacción del Batallón 911. En ese momento se hizo muy, muy popular. Y decían los encabezados que México declara la guerra y se encuentra en este estado con los países del eje. Es decir, está con los aliados. Vamos a ver qué otros países participaron y cómo lo hicieron, ¿sí? Entre ellos van a ver a Venezuela, Perú, Uruguay. Posteriormente, tenemos un PDF, la violencia y genocidio judío. ¿Por qué genocidio? ¿A qué se le llama genocidio? Genocidio es a la matanza irracional de una especie, ¿sí? Cuando los matas de manera desmedida y arrasas con muchos de ellos. A esto se le conoce como genocidio. Y este genocidio judío se da durante la Segunda Guerra Mundial. Sus principales características o sus bases están en el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Esto es la hostilidad hacia los judíos, que estaba basada en temas tan absurdos como prejuicios religiosos, raciales, culturales y étnicos. O sea, ¿de verdad se imaginan que una persona tan pequeñita como lo era Hitler pudiera influir en tantas personas para que mataran a tantas otras personas simplemente por creer que eran una raza inferior por diferencias religiosas? La verdad es que al día de hoy me es tan difícil entender todos estos sucesos que se dieron y cómo otras personas seguían esta ideología. Una persona sola no puede hacer nada si no tiene la fortaleza de una base, de todos sus seguidores. ¿Por qué razón alguien seguiría a otra persona para matar si no le ha hecho daño? Pero bueno, es mi punto de vista. Continúo con desplazados y refugiados. Ahora vamos a ver que los que se desplazan son los alemanes. Los que se tienen que refugiar son los alemanes. ¿Por qué? Pues porque tras la muerte de Hitler, en abril de 1945, todo lo que se consideraba Alemania nazi se rinde, precisamente al concluir la Segunda Guerra Mundial, esto el 8 de mayo de 1945. Y a partir de esto, muchísimos, muchísimos civiles alemanes tuvieron que regresar a Alemania y se trató de una de las mayores migraciones de todos los tiempos. Obviamente, no eran bien recibidos en muchas partes. Después de eso tenemos... ay, la estrella no me deja ver. Dice, las bombas atómicas, no, sí, las bombas atómicas en Japón. Bueno, es la primera vez que se hace uso de una bomba atómica, ¿sí? Como antecedente, el descubrimiento de la fusión nuclear que sucede a finales de 1938 y se pone en práctica precisamente en este momento. Se tiran en dos ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki.
van a ver que todas las investigaciones para estas bombas fueron coordinadas por un hombre llamado Julius Robert Oppenheimer. Y bueno, obviamente participaron otros tantos científicos americanos y europeos. ¿Creerán que le pusieron nombre a las bombas que se lanzaron? Una de ellas se llamaba Little Boy. Obviamente las crearon en Estados Unidos. Little Boy por su español, el chiquillo o el pequeño. Y la otra se llamaba Fat Man, el gordo, por la forma que tenían. Una de estas se lanza en Hiroshima y la otra en Nagasaki. El número de muertos asciende a más de 120,000 personas entre las dos ciudades. Imagínense qué terror. Y las consecuencias se pueden visualizar aún en nuestros días por la radiación que todavía remanece, no permanece, remanece. Es ya poca, pero todavía puede haber afectados debido a esto. Y bueno, suceden todas estas catástrofes, Hitler, el genocidio para los judíos, el lanzamiento de las bombas atómicas, hacer necesaria la creación de una organización que regule todos estos sucesos. Y de aquí nace la fundación de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Como parte del Tratado de Versalles, se crea la Sociedad de Naciones, ¿sí? En ese entonces eran sus siglas SDN, también conocida como la Liga de las Naciones, y su finalidad era restablecer las relaciones internacionales y mantener la paz entre los países. Posteriormente, en 1941, las potencias aliadas pues proponen que se cree un nuevo sistema de cooperación internacional. Y para que se pueda lograr esto, pues intercambiaron cartas, emitieron declaraciones y se organizan diferentes conferencias. Todo lo anterior o todo lo que les acabo de mencionar da como resultado la fundación de la ONU. Aquí van a ver fechas importantes, los documentos que se tratan, la importancia de la Carta de las Naciones Unidas, su propósito, estatus, quiénes eran sus miembros, la estructura de la ONU hasta el día de hoy. Y bueno, hasta aquí abarca lo que es Segunda Guerra Mundial. Ahora nos vamos con sus consecuencias. Viene la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Es la lucha o la guerra que se da entre el socialismo y el capitalismo, sus mayores representantes. Por un lado, el capitalismo, pues era Estados Unidos. Por otro lado, el socialismo estaba representado por la URSS, ya disuelta hoy en día. La URSS era la Unión de las, Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ok? Esta ya se disolvió hace algunos años y también lo van a ver en este trayecto. Aquí se le conoce como Guerra Fría porque las dos potencias se estaban llenando de armamento. Ninguno inició, ninguno lanzó ninguna arma en ningún momento, ¿sí? Pero se sabía que cada uno se estaba haciendo de una gran flota, de una gran cantidad de armas. Y termina la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con esto da fin a la Guerra Fría. Posteriormente tenemos el Muro de Berlín. ¿Dónde se levanta el Muro de Berlín? Pues obviamente en esta ciudad, que es Alemania. Y esto ocurre un 13 de agosto del año de 1961. Así, sin más ni más, sin decir agua va, sin previo aviso, las personas que vivían en esta ciudad despertaron en una ciudad dividida por un muro gigante que estuvo ahí durante 28 años. Este muro separó familias, separó amigos, separó vecinos. Imagínate que algunos de ellos salieron de fiesta, salieron a visitar a alguien y si al salir estaban del lado contrario a su casa por haber visitado a alguien, pues se tuvieron que quedar ahí. No les permitían cruzarlo. Es por eso que hubo tanta división de familias, vecinos, amigos. Precisamente este muro fue el símbolo más notable del mundo bipolar, ¿sí? ¿Por qué bipolar? Seguimos hablando de la Guerra Fría, bipolar entre el socialismo y el capitalismo. En este momento la Alemania dividida también tenía como un lado socialista y otro lado capitalista.
Y su caída también representa principalmente el fin de la Unión Soviética y el inicio del mundo unipolar, que es el siguiente documento. Tenemos un PDF. ¿Por qué mundo unipolar? Porque en ese momento ya no está la lucha entre socialismo y capitalismo, ya es solamente el capitalismo el que prevalece. Si bien es cierto que el socialismo no desaparece, ya no representa una amenaza, ya no hay un conflicto entre ellos. Y hasta aquí los documentos que nos ayudarán para nuestra primera actividad. En segunda instancia, son más poquitos. Tenemos Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Las ideas socialistas hicieron que muchas naciones replantearan sus gobiernos. Por ejemplo, en Asia y en África buscaron la descolonización. También en América llegaron los ideales socialistas, pero había quienes consideraban inconveniente la adopción de este sistema, por lo que se instauraron dictaduras militares que mantuvieron el capitalismo. Por lo tanto, vamos a revisar nuestro PDF, que es precisamente descolonización de África y Asia. Okay, aquí van a ver cuáles son los países que estaban gobernados por otros países. Por ejemplo, África. Su principal gobernante era Inglaterra. En algún momento vi una serie en la televisión, no hace mucho, que se llama La Corona, The Crown. Habla sobre Inglaterra principalmente. Pero aquí podemos ver cómo ellos en verdad creían que le hacían un favor a este país. Creían que lo civilizaban cuando ellos tenían su propia cultura, sus propias tradiciones, su propia riqueza. Y ellos, creyendo que los estaban apoyando, los tenían bajo el yugo. Y muchos de ellos los seguían, los veían como reales líderes. Afortunadamente, surgen personas que deciden buscar su independencia. Imagínense qué tiene que ver Inglaterra. ¿Dónde está Inglaterra y dónde está África? ¿Por qué tendrían que estarlos dominando? Y bueno, así se empieza a dar el proceso de descolonización. Van a ver principalmente estos países, algunos otros como sus principales representantes en Etiopía, Senegal, Ghana, Mali, Togo, todos ellos pertenecientes a África. Así como pasó en Asia. Las sublevaciones durante la colonización, la rebelión de los cipayos de India, la guerra de los boxers en China y así otros sucesos que se dan. La verdad es que a mí me encantaría contarles todo esto, pero se nos haría la sesión muy, muy extensa. Me apasiona mucho la historia. Muy bien, tenemos tercer mundo. ¿A qué nos referimos con tercer mundo? Bueno, es bien sabido que México es considerado un país del tercer mundo. Esta expresión tiene tres connotaciones. Una de ellas es que es el grado inferior de desarrollo de un país en relación con el de los países industrializados del norte. ¿Cuáles son los países del norte? En nuestro continente, los países del norte pues son Estados Unidos y Canadá. De México hacia abajo somos los países de Centro y Sudamérica. En la otra parte del continente, en el continente europeo, asiático, africano, pues los países del norte son precisamente los que pertenecen a Europa y los del sur es toda Asia y África, incluso Australia. Otra excepción es que es el conjunto de países menos desarrollados que en su mayoría se localizan en el sur del planeta. O sea, es casi lo mismo. Unos dicen los del norte, otros dicen los del sur. Y una tercera acepción dice que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques: países capitalistas y socialistas. El tercer mundo es el conjunto de países no alineados a estos bloques, que a mí en lo personal es la que más me gusta. Bueno, eso es lo que vamos a ver en tercer mundo a grandes rasgos. Y por último, dictaduras en América Latina. Bueno, ¿por qué se establecen? Tratando de rechazar el socialismo y el objetivo, mantener el capitalismo. Van a ver que México, Brasil y Argentina logran una diversidad productiva. Principalmente crecen las industrias química, petroquímica, metalurgia y de maquinaria. Asimismo, desarrollan otros tipos de industrias como la textil en países como Venezuela, Perú, Chile.
y el resto de los países en Centroamérica y las Antillas no tuvieron grandes avances en la industria, más que la agricultura, que se logró mantenerse como su principal actividad económica. Ahora, derivado de todo esto, el desarrollo de las dictaduras, una legitimación de la dictadura, también se dieron formas de represión. Había mucha censura. Ahorita lo podemos ver en la actualidad, o sea, lo vivimos. No lo vivimos en carne propia, pero lo podemos ver de cerca, como en Cuba. No puedes manifestarte en contra del gobierno porque los golpean, los encierran, los limitan. Así era en muchos países durante esta época. Había censura, exilio, detención, incluso tortura, asesinato y desaparición de personas. La censura también se llevó a dar en nuestro país. Recordemos el 68 en la Ciudad de México con la matanza de Tlatelolco. Personas, estudiantes que se manifestaron en contra del gobierno, los censuraron, los asesinaron. Bueno, desaparecieron a las personas. Sí, creo que todavía no erradicamos estas prácticas al 100%. Y bueno, de manera general, esto es lo que tenemos en nuestra plataforma. Culminando con esta parte de las dictaduras, analicen bien en qué países se dieron y cuáles eran sus dictadores. Pues esta información la vamos a recuperar para nuestras actividades integradoras. Ahora me voy a las actividades integradoras. La primera de ellas es Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. ¿Qué vamos a hacer? El propósito de mi actividad es el de describir el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y analizar sus repercusiones en el mundo actual. Para poder realizar de manera adecuada esta actividad, debemos saber antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, características de la Guerra Fría, generar cuadros comparativos, elaborar líneas de tiempo, hay que grabar audios y almacenarlos en la nube y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, elabora una línea de tiempo en la que incluyas los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes, ¿ok? Desde antes de que iniciara. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, obviamente hasta su conclusión. Hay que hablar también de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín en 1989. Esa es la primera parte. Posteriormente hay que grabar un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Todos esos sucesos, ¿de qué nos sirven hoy en día? ¿Ok? ¿Cómo repercuten en nuestra sociedad? Grabas el audio, lo subes a la nube y compartes la liga en el mismo documento donde vamos a agregar todo. Llevamos la línea del tiempo, llevo la liga del audio y también vamos a realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Hay que colocar las fuentes que hayas utilizado para realizar tu actividad. Si todo lo obtienes de prepa en línea, también hay que agregar la fuente, ¿sí? Si toda la información está en prepa en línea, pues ahí checa el enlace de dónde se obtuvo y agrégalo a tu actividad. Hay que guardar el documento con la nomenclatura que nos solicitan, empezando por tus apellidos, el nombre, M10, S2, A y 3, que es módulo 10, semana 2, actividad integradora 3. Hay que cargar el archivo en la plataforma. No es PDF, no es PowerPoint, es un .doc o .docs, es decir, un documento de Word, que no pese más de 20 megas, ¿ok? Ahora, me voy a salir de aquí. Y aquí tengo mi actividad integradora 3. Aquí yo ya estoy en Word, ¿de acuerdo? Tengo Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, el módulo, hay que agregar nombre, fecha, ya está el grupo, nombre de facilitador, etc. Lo primero que me piden, elaborar una línea de tiempo que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿sí? Donde realicé mi línea de tiempo. Esto es una imagen. Si se dan cuenta, esto es solo una imagen.
¿Cómo la agregué? Tenemos muchas aplicaciones para realizar líneas de tiempo, incluyendo Canva, que lo vimos la semana pasada. Pero también aquí mismo en PowerPoint tenemos una manera muy sencilla de poder realizar una línea de tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a un archivo nuevo, ¿sí? Y aquí, entre las plantillas, yo le digo línea de tiempo. Que la busque. Vean cómo aquí me arroja ya diferentes plantillas para poder desarrollar una línea de tiempo. Hay de diferentes. Imaginemos que elijo esta y le doy crear. Aquí ya me da la opción para crear mi liga. Dice aquí instrucciones de edición de plantillas y comentarios. No es necesario. Aquí agrego la información, un título, el texto, puedo agregar las imágenes que yo quiera, ¿sí? Y aquí puedo ir agregando los años. Una línea de tiempo de forma vertical se hace de manera ascendente, es decir, el año más antiguo va hasta abajo. ¿Cuándo voy a empezar? Pues digamos que en 1939, hablando de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo va a concluir mi línea de tiempo? En 1989, cuando se da la caída del muro de Berlín. Y agrego los sucesos más relevantes, tocando los temas de antecedentes, desarrollo, finalización de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, cuando inicia, quienes participan, y por último, la caída del muro de Berlín. Imaginemos que yo ya puse toda la información, agregué las imágenes necesarias. Ahora aquí en archivo le doy guardar como. Elijo dónde la voy a guardar. Voy a guardar en esta carpeta. Y aquí le voy a poner línea de tiempo. Y antes de guardar, aquí le voy a dar el formato. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos cómo guardarlo en PDF? Bueno, ahora lo voy a guardar como un JPG. ¿Por qué JPG? Porque es un formato de intercambio de archivos, una imagen. ¿Sí? Le doy guardar. ¿Qué diapositivas? Solo esta. Si mi línea de tiempo abarca más de una diapositiva, entonces pues agreguen todas las que hayan sido. Y yo ya lo puedo cerrar. Ahora regreso aquí. Imaginemos que esta no está. Y le digo insertar. Voy a insertar una imagen. Busco la carpeta donde yo guardé la imagen. Aquí está mi línea de tiempo. Y le digo insertar. Y ven, ya agrego aquí la línea de tiempo que yo desarrollé desde PowerPoint. Y es una forma muy, muy sencilla de poder incluirla en Word, trabajándolo en mi propia paquetería, si es que no tenemos conexión o si queremos hacerlo de una manera muy práctica. Voy a quitar eso porque no tiene nada y dejo la que ya estaba. Hasta ahí. Vamos al segundo punto. Graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a una nube y comparte la liga en el documento. Si bien es cierto que podemos descargar aplicaciones en nuestra computadora para grabar un audio, les voy a dar una manera muy, muy sencilla de hacerlo. ¿Cómo? Hoy en día, la mayoría de nosotros utilizamos la aplicación de WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, a un amigo, a tu hermano, a tu primo, a tu compañero, dile, ay, te voy a mandar un audio, nada más porque lo necesito. Y a esa persona, ¿sí? Empiezas a grabar el audio. Aquí ya sabemos que con el micrófono mandamos un archivo de audio. Grabo todo mi texto, no lo graben de memoria ni nada. Redacten su documento primero,
escríbanlo. No es necesario que lo escriban en Word ni nada, lo pueden hacer en un papel o escriban ideas, las cuales quieren mencionar. Si no se nos da mucho el speech, el discurso, entonces escríbanlo todo y lo pueden leer, pero con la entonación adecuada, que no se escuche que están leyendo todo de corrido y no se da la entonación porque no se entiende lo que estás diciendo y todo va muy rápido y no le estás dando la importancia a cada cosa. ¿Ok? Así no. Hay que darle énfasis a lo que requiere y darle menor importancia a aquello que es solamente de relleno. Los eventos importantes, darles una entonación adecuada. ¿De acuerdo? Bueno, ya grabé mi audio en WhatsApp, ya lo mandé. Entonces aquí yo puedo abrir WhatsApp Web. Ay, a ver si no se lenta mucho mi máquina. Sí, se va a poner lenta. Bueno, ahorita están viendo en blanco en lo que abre. Aquí se va a abrir mi aplicación de WhatsApp o WhatsApp Web. Me voy a la conversación en donde yo guardé el audio, donde mandé el audio y lo descargo. Lo guardo en mi carpeta de actividades. Vamos a ver que se active, que se active. Bueno, mientras se activa, ¿dónde lo voy a guardar? Yo lo voy a guardar aquí en mi carpeta que tengo de mis actividades. Ah, pero esta carpeta está dentro de mi folder de Google Drive. Recordemos que si descargamos Google Drive y lo tenemos en nuestro dispositivo, ahí de inmediato se suben a la nube. O bien lo pueden guardar en el Drive desde la nube, si es que ustedes no han descargado el Drive en su computadora. Yo como ya tengo el Drive aquí en mi computadora, todo lo que guardo aquí, todo lo que guardo aquí, por default, se guarda en la nube. Y lo puedo visualizar en cualquier lugar y me genera un enlace. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, ¿a quién le he mandado un audio? Miren. No, creo que aquí no tengo audios. Es que tengo dos cuentas, una para la escuela y otra es la personal. Ok, bueno, imaginemos que este es mi audio, ¿de acuerdo? Aquí tengo un audio. Le doy descargar y va a quedar guardado en mi máquina. Aquí me da a elegir dónde. Yo quiero que lo guarde en esta carpeta. Ya les dije, esta carpeta ya está dentro de mi Drive. Y le digo guardar. Esto es Segunda Guerra, ¿no? Guerras con mayúscula porque es un nombre propio. Mundial. Lo guardamos. No lo quiero abrir ahorita. Ya voy a cerrar aquí para que no se ponga lento. Y ahora abro mi carpeta. Vean, aquí ya está el audio, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le doy clic derecho en el mouse. Y lo que quiero obtener es el enlace. Si se dan cuenta, tiene estas flechitas, o sea, porque está cargándolo a la nube. Pero mientras yo ya lo puedo compartir. Me voy a Google Drive, no aquí compartir, en Google Drive le doy compartir. Y me va a aparecer esta ventana emergente. Tengo que habilitar los permisos para compartir. Si ustedes no habilitan los permisos, aunque tenga el enlace, no voy a poder escucharlo. Le dices compartir y vean cómo aquí está restringido. Solo las personas que agregues pueden acceder a este vínculo. ¿Y cómo los agrego? Yo tendría que tener tu correo. No es necesario que tengas mi correo. Nada más, dale aquí, cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. Y ya me lo cambió. Ahora cualquier persona que tenga el vínculo puede verlo. Y aquí tengo el enlace. Lo copio. Control C. Y le digo listo. ¿Sí? También puedo copiar el enlace desde aquí.
copiar enlace en portapapeles, pero solamente después de que hayas habilitado el enlace para que todos lo puedan ver. Si tú lo copias desde aquí nada más, no se activa. Tienes que proporcionar los permisos. Bueno, ya copiamos el enlace y ahora lo podemos agregar aquí. Control V y ya me agregó el enlace. Si se dan cuenta, yo aquí agregué una imagen. ¿Por qué? Porque no quiero mandar nada más mi línea ahí toda fea. Entonces le agrego una imagen como alusiva a lo que estoy hablando. Este es un enlace que yo ya tengo. ¿Por qué no se ve como este? Porque le puedo poner un nombre y sigue siendo el mismo. Eso sí, debemos activarlo. Aquí, si yo me posiciono, no ocurre nada. ¿Ya vieron? Lo voy a hacer un poquito más grande. Vean cómo pongo mi cursor arriba de él y no pasa nada. Ah, pero me pongo arriba de este y me dice que presione control clic, es decir, la tecla control, y le dé clic al mouse y me va a mandar directamente a ese audio. ¿Cómo lo hago? Aquí en Word ya pegué el enlace, ahora lo selecciono. Acá arriba en insertar, le doy insertar hipervínculo. ¿Sí? ¿Cuál es la dirección? Es esta. Ya la pone por default. Lo que yo seleccioné, aquí está. Aquí dice texto. Este texto yo lo puedo cambiar. Y le voy a poner audio, Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Aquí se mantiene la dirección y aquí el texto que yo quiero que se vea. Y le doy a aceptar. ¿Se dan cuenta cómo ya me lo cambió? Ahora dice audio de Segunda Guerra Mundial y me dice que de clic, control clic. Si yo lo hago y le doy control, luego se pone la manita. Si le doy clic, me va a mandar directamente al audio. Y así es como lo deben de enviar. De tal manera que yo lo visualizo, le doy control clic y puedo escuchar su audio. Cuiden mucho ese aspecto, pues lo considera la rúbrica. Si no puedo escucharlo, si no puedo ir a tu audio, no le voy a solicitar permisos, simplemente merma tu calificación. Y hasta aquí la segunda parte. Por último, realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Este cuadro comparativo yo lo hice en PowerPoint también. ¿Qué es lo que hice? Simplemente agregué cuadros de texto, les di relleno de color y escribí la información. Agregué las flechas y ya. ¿Por qué lo hago ahí? Porque es más fácil moverme. ¿Sí? Aquí en Word no es tan fácil. O lo puedes hacer en una aplicación específica o puedes agregar un Smart Art como tú lo prefieras. Yo lo hice en PowerPoint, lo guardé como una imagen, así como la línea de tiempo y lo agregué aquí. De un lado y con un color habló sobre el capitalismo, que representaba a Estados Unidos, ¿sí? Y el socialismo, que representaba a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Mientras uno tenía respeto total a la propiedad privada, el socialismo desaparece de la propiedad privada en beneficio de la propiedad pública o colectiva. El capitalismo, mercado regido por la ley de la oferta y la demanda, mientras que el socialismo, mercado controlado por el Estado, los precios son establecidos por él. Y así, otros puntos. Y aquí está mi cuadro comparativo. Agregué las fuentes que consulté y hay que nombrar el archivo como no lo solicitan, no como yo lo tengo aquí, como lo solicita la plataforma. Y esta es nuestra segunda actividad integradora. La voy a cerrar. Y nos vamos a la siguiente actividad, que es Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Esta es un poco más sencilla desde mi punto de vista. Para realizar esta actividad necesitamos saber los antecedentes, desarrollo y proceso de la descolonización de Asia y África, características de las dictaduras militares en Latinoamérica, características del socialismo, cómo elaborar cuadros comparativos, buscar información fidedigna
y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. El propósito de nuestra actividad es que reconozcamos los procesos de descolonización, que se dieron en estos continentes, Asia y África, y las características de las dictaduras militares en Latinoamérica. En una cuartilla vas a describir el proceso de descolonización de Asia y África. Hay que colocar los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. También hay que elaborar un cuadro comparativo de dos dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Debes considerar los siguientes elementos: país, dictador o jefes revolucionarios principales, periodo que abarcó el proceso y antecedentes, consecuencias. Y por último, escribir en al menos 5 renglones una conclusión sobre similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto 2, es decir, las dictaduras que elegimos. Agregamos las fuentes, guardamos nuestro archivo con la nomenclatura que nos marcan y también va a ser un documento de Word o un .doc o docs que pese menos de 20 megas. Me voy a la actividad de ejemplo. Como de costumbre, empezamos con el título de la actividad en una portada: Asia, África y América en el siglo XX. Tenemos el módulo, hay que agregar nombre, fecha, facilitador. Primero, vamos a describir en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África, colocando los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. Cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de aprender, de estudiar. Existen 3 estilos de aprendizaje: el auditivo, el visual y el kinestésico. Y aún así hay personas que combinamos nuestros estilos de aprendizaje. Yo les recomiendo que lean, ¿sí? Lean estos procesos de descolonización. Puedes leerlo en voz alta. Tú mismo escúchate, porque tal vez eres auditivo, no eres visual. Entonces, escucharte te ayuda a entenderlo mejor, ¿sí? Camina, analiza los sucesos y después de que lo hayas leído, cuéntalo. Así como cuando escuchábamos el cuento de Caperucita Roja y después se lo contamos a alguien más, así. La historia es como los cuentos. Estamos pasando la información, estamos contando algo que ocurrió. Solo que esto es verídico, aunque la historia siempre es escrita por los más fuertes. En mi ejemplo les voy a leer solo un poquito. Dice: Sudáfrica es un caso particular en la colonización europea en África. En el siglo XVII, holandeses de profundas convicciones calvinistas se asentaron en torno a la ciudad del Cabo. Esta población se vino en conocer cómo los Afrikaneers y su lengua neerlandesa original evolucionó a la lengua Afrikaans. A partir del siglo XVIII, pese a la resistencia de los Afrikaners, Sudáfrica fue cayendo bajo el dominio británico. Y aquí es donde empieza la historia real. Aquí estamos hablando sobre los antecedentes, vemos el desarrollo y cómo concluye. Los principales países involucrados, los representantes, cómo interviene la ONU, todo esto. ¿Sí? Tenemos una cuartilla de este proceso y es la primera parte de la actividad. En segunda instancia, hay que elaborar un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. Debemos considerar estos elementos. La manera más fácil, desde mi punto de vista, es insertar una tabla. Vamos a hablar sobre 2 dictaduras, ¿de acuerdo? Y nos piden 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces le voy a insertar una tabla. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a hablar sobre 2 dictaduras. Inserto una tabla de... No, me falta 1. Porque el título, ¿dónde queda? 1, 2, 3, 4, 5 y más el título. Le pongo 3. Ahora, yo puedo darle estilo. Voy a ponerle este. Porque aquí, aquí voy a hablar sobre la dictadura que sucedió en Argentina
Y otra podría ser la de, vamos con Bolivia. Estos los voy a centrar. Aquí en presentación, los centro. ¿Ok? Aquí ya está el país. Ahora, dictador. Periodo que abarcó. Antecedentes. Consecuencias. Y si me sobra una, entonces esta la voy a eliminar. Ahí está. ¿Ok? Esta está como que muy ancha aquí. Pero ahora esta me quedó más larga que la otra. Aquí mismo en diseño, perdón, presentación, le digo que me distribuya las columnas y ya las deja iguales. Entonces, hablando del dictador de Argentina. ¿Quién era el dictador de Argentina? O sea, ¿cómo se dan las cosas? ¿En qué periodo? Pues, ¿quién olvidaría a Perón? ¿No es así? Ay, espera un tantito. Dejen apago esto. Un segundo. Ya, perdón. Ok, Argentina. Después, el periodo. ¿Cuál es el periodo en el que se da esta dictadura? Pues tenemos de 1976 a 1900. Ya lo olvidé. 86, 83. 83. Vamos a hablar sobre los antecedentes, las consecuencias. Aquí, no, perdón, ¿ok? Vamos a agregar toda la información aquí y estamos haciendo nuestro cuadro comparativo de las dos dictaduras. Recuerden que hay varios aspectos en los que ellos tuvieron relevancia. En la industria textilera, en la petroquímica, en la metalurgia. Esto lo vamos a agregar aquí porque es importante. Porque en tercera instancia vamos a escribir en al menos 5 renglones una conclusión sobre las similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto 2. Es decir, entre Argentina y Bolivia. Bueno, yo ya había elegido otros, ¿no? En algún momento Argentina y Brasil. Si yo hablo de Argentina y Brasil, dice, o países en los que existía cierta estabilidad histórica en las formas democráticas, como Uruguay y Chile. Su conformación en países con cierto nivel de industrialización, Argentina o Brasil. Entonces, yo les sugiero que primero determinen las similitudes o diferencias sobre las cuales van a hablar aquí y ya después pongan los países a los que hacen referencia. Es más fácil hacerlo así. ¿Por qué? Porque si ustedes eligen, bueno, Argentina y Bolivia, entonces creo que ellos no tienen similitudes. Ellos fueron a este punto por diferentes razones. Entonces estaría un poquito más complicado. Es por eso que se lo sugiero, pero depende de ustedes. Son libres de elegirlo. Aquí marco otros aspectos como el haber sucedido a un periodo de una amplia o intensa movilización de los trabajadores y los sectores subalternos en general. El rol central desempeñado por las Fuerzas Armadas como institución, en este caso Argentina, tanto en los golpes de Estado que instalaron las dictaduras como el ejercicio del gobierno. Está hablando de Argentina y Brasil. Y ya, agregamos nuestras fuentes, guardamos nuestro archivo. Y esta es nuestra actividad integradora 4. Regreso a la presentación y solo me queda mencionar qué otras actividades. Nuestro foro Aprendiendo, donde nos invitan a reflexionar sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, todo lo del genocidio, las matanzas, las migraciones, así como en las dictaduras militares en Latinoamérica, y hay que comentarlo con nuestros compañeros, hay que ampliar nuestra visión. Las actividades formativas, una de ellas con título Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría.
La otra, los cambios de Asia, África y Latinoamérica. Recuerden que resolver nuestras actividades formativas, además de sumarnos puntos en la actividad en plataforma, también nos ayudan a visualizar aquellos aspectos que son importantes y no podemos dejar pasar dentro de nuestras actividades integradoras. Actividad socioemocional hasta la semana 3. Esta semana descansamos. Bueno, los dejo con estas palabras de Gandhi. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad. Y ahora sí, voy con ustedes para poder saber si tenemos dudas, sugerencias, comentarios. Ok, dime, Lisbeth. Sí, maestra. Sí, en la actividad integradora 4, si nuestro resumen de la cuartilla nos lleva un poquito más de la cuartilla, ¿afecta o tiene que ser específicamente una cuartilla? Mira, Liz, déjame, ahorita te respondo esto. ¿Cómo lo puedo saber? Con la rúbrica. Ahorita no tengo recuerdo si la rúbrica penaliza si no es de una cuartilla. Ahorita lo vamos a checar. La estoy abriendo rápidamente. Sobre todo en la parte de actitudinal. La tecnología genera un documento, procesador de texto. Dice, emplea la tecnología para generar un documento en procesador de textos. Es decir, si utilizas otro formato, sí lo penaliza. Con la información solicitada. Atiende en su totalidad a las instrucciones para la elaboración del producto solicitado. Utiliza correctamente el espacio destinado para el envío en la plataforma. Lo hace en los tiempos. Organiza. Atiende las normas de comunicación, gramática, ortografía. Ok, no lo marca como tal, simplemente entraría en el aspecto como atender en su totalidad a las instrucciones. Y en las instrucciones describe claramente en una cuartilla el proceso de descolonización, por lo tanto sí te vería afectado. Entonces te recomiendo que lo resumas un poquito, trata de quitar. Si se pasa de una cuartilla, pero estamos hablando de unos cuantos renglones, pues obviamente no te lo voy a marcar como incorrecto, pero ya si nos vamos a otra media cuartilla, pues entonces sí, Ok, asesora, gracias. para servirte. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ok, Carla. ¿Te gustas abrir tu micrófono o si estás escribiendo? Sí, hola. Hola, Carla, buenas noches. Es que tenía el micrófono apagado. Sí, dime. En la actividad integradora 3, ¿cuánto tiempo va a ser el audio? El audio, eso sí estoy segura. La rúbrica no nos establece un tiempo límite, ni mínimo ni máximo. Simplemente se debe de visualizar la reflexión. Y no me vas a hacer un audio de media hora, ¿verdad? Yo les sugiero que no exceda los 3 minutos. Sí, está bien. ¿Sí? Gracias. Para servirte, Carla, con gusto. ¿Alguna otra duda que tengan respecto a las actividades, los contenidos, temas de historia? Les repito, a mí me encanta todo lo que es historia, me apasiona. Bueno, pues parece que no tenemos dudas, Adolfo, José Luis. Por el momento no, maestra. Gracias. Ok, José Luis. Muy bien, pues les agradezco mucho su compañía. Saben que sigo al pendiente de ustedes. Les reitero mi número telefónico en caso de que tengan alguna duda. Pueden mandarme mensaje por WhatsApp. Esto es si es en un horario diferente al que estoy en la plataforma. Yo generalmente me conecto por las noches. Entonces, si a ustedes les surge alguna información por la mañana,
es más fácil que me envíen un mensaje a través de WhatsApp y les responderé de una manera más rápida. Ya tengo su contacto, maestra, gracias. Creo que Aunque usted lo anunció en la sesión pasada, ¿no? sí, pero no recuerdo, no creo que Adolfo no estuvo la semana pasada. Entonces lo comparto nuevamente, pero los que ya lo tienen es el mismo. Ay, es que yo nomás lo comentaba, bueno, se me hizo raro porque, pero cualquier cosa yo tengo su contacto y estamos, y me pongo cualquier duda y todo, le mando un WhatsApp Ok, y así. sí, porque es más rápido, es como más pronto la comunicación. Sí. Bueno, gracias, maestra, estamos en contacto. Claro que sí, les deseo una excelente noche y una semana llena de aprendizaje significativo para la vida. Que tengan bonita noche, descansen, nos vemos pronto. Hasta luego, maestra, buenas noches. Bonita noche. Cuídese. Ustedes también, gracias. Descansen.